Hemos estado reflexionando en los días pasados de que todos nosotros como cristianos, la Biblia nos dice que cuando venimos a Jesús pasamos de muerte a vida. O sea, la condición de nosotros antes de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, la Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros pecados, sin vida espiritual, sin ese compromiso de buscar a Dios, ese deleite de amarle, de tener una relación con Él. Por eso la Biblia nos dice que los que no conocen a Cristo es como locura para ellos muchas veces escuchar las cosas de Dios, no las entienden, no las disciernen espiritualmente y las empezamos a comprender hasta que tenemos un encuentro con Dios y Él nos sella como su propiedad con su Espíritu Santo, con su presencia en nuestras vidas. Y la Biblia nos dice que comenzamos al estar en Cristo una guerra espiritual. El Señor Jesucristo mismo nos decía que debemos estar en oración, en comunión con Dios, porque el deseo de nuestro espíritu cuando obedece a Dios, de nuestro ser interior que está en comunión con Dios, muchas veces es agradar a Dios, hacer lo correcto, servirle. Pero el deseo de nuestra carne muchas veces, como veíamos la semana pasada, se deja llevar por los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne y la vanidad de la vida, el orgullo de la vida. Y son cosas que nos desvían la atención de Dios y hay una guerra interior. Cuando hablamos de Satanás, hablamos de un ser real que se rebeló contra Dios, que encabeza el mundo de maldad en el que vivimos y que a la vez que ataca de forma espiritual a personas, como levantamos la mano y vimos que la gran mayoría de nosotros en algún momento de su vida ha tenido algún encuentro que no se puede explicar o en algún momento de temor. Vemos que Satanás también, al abrir las Escrituras, vemos que él constantemente ataca nuestras emociones, nuestra mente, para que nosotros nos desviemos de la voluntad de Dios. Y tenemos que pelear esa lucha que Dios quiere que nosotros luchemos con valor y mantenernos firmes. Si tú estás en Cristo Jesús o si quizá viniste y tienes curiosidad de saber de Dios y dices, pastor, yo no sé de estas cosas, yo he estado confundido, hay muchas religiones, muchas iglesias, muchas sectas, yo no sé quién tiene la verdad. Y te repito, nosotros no predicamos que nuestra iglesia es la verdad, porque la verdad se llama Jesucristo. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. El camino al Señor se llama Jesús. No se llama Iglesia Vida, pero gracias a Dios que estamos en una iglesia sana, que ama al Señor, que se guía por la palabra de Dios, donde somos reales, genuinos y buscamos reconciliarnos y amarnos y trabajar juntos para el reino de Dios. Y por eso es un mensaje que no debemos callar, que la gente venga a Jesús y encuentre vida. Y si tú estás aquí por curiosidad o dices, yo sé que necesito un cambio en mi vida, he batallado, me he dado cuenta que he estado lejos de Dios y que ha habido consecuencias, que lamento de las decisiones que he tomado sin Dios, estás en el lugar correcto. Estás comenzando una vida donde estás escuchando la palabra de Dios y la Biblia dice que la fe en nosotros, la confianza en Dios viene por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios que hoy va a ser predicada en este lugar. Fuiste llamado a luchar con valor la vida cristiana y mantenerte firme. La vida es una lucha, nacemos luchando y en Cristo también hay luchas adicionales donde tenemos que luchar contra el pecado, contra la tentación, contra la oportunidad de tomar una ruta equivocada de pecado, de deshonestidad. Siempre he dicho yo que seguir a Jesucristo no es fácil, pero que es 1000 veces más fácil que no seguirlo. Porque cuando uno no sigue al Señor, se estrella uno contra el pecado, se estrella uno con decisiones de pecado innecesarias en nuestra vida que traen consecuencias. En Efesios 6:2 el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos. Al estar en Cristo, nuestra lucha no es contra las personas, sino es contra fuerzas espirituales de maldad. O sea, que Satanás y sus demonios, ellos buscan intencionalmente poner circunstancias en nuestra vida que nos desvíen de la atención de Dios. Pero servimos a un Dios que está en control aún así, que Él es soberano, que Él es poderoso. Y la Biblia nos dice de que aún las cosas difíciles que se nos presentan, Dios las puede voltear para bien si ponemos nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como nos dice el libro de Hebreos.
¿Cuál es el propósito de Satanás? Hay un pasaje en Lucas 22, 31 al 32, donde está el Señor Jesús antes de ir a la cruz. Y él en su corazón ya sabe que Pedro, que tanto ama al Señor, que tan cercano estuvo con él, Jesús sabe que Pedro lo va a negar. Va a decir, yo ni lo conozco, y hasta va a maldecir. Cuando le preguntaron a Pedro, tú estabas con Jesús, ¿verdad? Te conocemos, tú andabas con ellos, hasta hablas como ellos. Y Pedro dijo, no, yo no sé ni de quién me estás hablando, yo no conozco a ese Jesús. Y hasta tuvo que decir maldiciones para que la gente pensara de que él no había estado con Jesús. Y 3 veces lo negó, 3 veces dijo, yo no lo conozco. Qué triste es cuando en nuestras circunstancias, en nuestra vida, sobre todo cuando recién comenzamos y tienes interés de buscar a Dios, y de repente te llama el compadre y te dice, compadre, véngase para acá, aquí tengo una botella de esto, de tequila, de cerveza, véngase para acá, vamos a hacer una carnita. Y tú dices, híjoles, yo quiero dejar ese estilo de vida, no quiero volver a embriagarme como antes, a estar viviendo un estilo de vida desordenado. Yo sé que esto no agrada a Dios, yo quiero hacer un cambio para mi vida, pero está la presión de la gente que conoces. Y muchas veces con nuestro comportamiento terminamos negando al Señor, o que nos reímos de cosas que desagradan a Dios, o vamos a lugares que no debemos ir. Y Dios sabía que Pedro iba a hacer eso, y Dios conoce nuestro corazón. Y le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, él busca destruirte. Dice, como si fueras un pedazo de trigo indefenso que no tiene fuerza, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Qué interesante que Jesús no dijo, yo lo até y lo reprendí y lo pisoteé. ¿Verdad que Jesús no dijo eso? Jesús, ¿qué hizo ante la inminente lucha donde Satanás quería tomar la vida de Pedro y hacerle dudar de su fe y que se apartara de Dios y que le fuera mal? ¿Qué hizo Jesús por Pedro? Oró al Padre, rogó a Dios. La oración es tan importante en nuestra lucha espiritual. Si queremos que nuestra familia conozca a Jesús, si tienes un vicio con el que estás batallando, si quieres tomar mejores decisiones en tu vida, si quieres mantenerte fuerte en Dios, la oración es indispensable. Y a veces como cristianos es la oración lo que dejamos en último recurso. Nos echamos la oración de 30 segundos y se nos olvida, ¿verdad? En vez de tener una vida que busca a Dios, que clama a Dios. Y dijo Jesús, yo he rogado que tu fe no falte. Y qué importante es la fe, la confianza en Dios al enfrentar desánimo en nuestra vida o al enfrentar fracasos espirituales, porque Pedro estaba a punto de fracasar espiritualmente. Muchas veces algunas personas que comienzan con deseo de buscar de Dios, cuando tienen un resbalón, una caída, dicen, yo no quiero ser hipócrita, mejor me aparto de Dios, no vuelvo a ir a la iglesia para que no piensen que soy un hipócrita, no me quiero sentir mal. En vez de decir, me aparto del pecado para agradar a Dios y sigo en esta lucha, a veces optan por apartarse de Dios. Es absurdo, ¿no? Seguir en el estilo de vida que hasta ahora les ha causado dolor y tristeza y estar sin el Señor. Dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y creo que es muy importante que nosotros, si llegamos a fracasar, nos pongamos a cuentas con Dios. Dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, reconoces que la regaste, que estás mal, que fallaste, y estás dispuesto a venir al Señor y decírselo y darte la media vuelta y caminar hacia Él, dice la Biblia que Él es ¿qué? Fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de algunas maldades, de toda maldad. Qué hermoso que servimos. Y eso no significa que abusamos de la gracia de Dios. Eso no significa que decimos, no, pues al cabo peco, porque como quiera, pues Dios me perdona, Dios es tan bueno. Dice la Biblia que tengamos cuidado porque Dios no puede ser burlado, no lo podemos engañar. Tenemos que ser íntegros con Dios y de verdad luchar contra el pecado. Entonces, Satanás busca hacernos, como dice, zarandearnos, hacernos tambalear espiritualmente. Busca que le fallemos a Dios, que nos desanimemos en seguirle y en buscarle, en orar, en leer la Biblia, en congregarnos, en amar a nuestra esposa, en luchar por nuestro matrimonio, en amar a nuestro esposo, en enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, en decirles que les amamos, en vivir una vida que agrada a Dios. Satanás busca
poner circunstancias y formas de desanimarnos, de que caigamos en pecado, de que echemos a perder nuestra vida en el pecado, porque no te equivoques, el pecado siempre trae consecuencias. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El pecado te paga destruyendo tu vida, trayendo dolor innecesario, destrucción en tu familia y en nuestras vidas. Satanás busca hacernos tambalear. Y una de las cosas que Satanás usa, vamos a reflexionar en algunos versos en la Escritura. 1 Timoteo 3, 6 al 9. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, busca nombrar algunas personas que sirvan a Dios en la iglesia de Éfeso, cuidando las iglesias como líderes espirituales. Y le dice, pero busca que tenga una vida íntegra, que se ve que aman a Dios, que cuidan a su familia. Y una de las cosas que le dice es, no busques un neófito. Neófito es alguien nuevo, no alguien nuevo. No sea que, ¿qué? Envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El que el diablo también quiso ser como Dios, quiso usurpar su lugar, se quiso creer tener la gloria que solamente merecía Dios. Y dice, también es necesario que tenga un buen ejemplo, un buen testimonio, que la gente de afuera hable que su vida es una vida íntegra, que es una persona que de verdad se ve que está buscando agradar a Dios. Y ese es el reto para ti también. Si tú quieres que Dios use tu vida, y te lo recomiendo. Mira, quizá tú dices, que pastor, yo nunca voy a ser pastor como usted o como otros pastores que he conocido. Yo tampoco sabía que yo iba a ser pastor. Yo estudié mi carrera, practiqué, yo no sabía que Dios me iba a llamar al privilegio de predicar su palabra. Pero mis padres, por ejemplo, ellos nunca fueron pastores. Mi papá trabajó en Petróleos Mexicanos en México, era abogado. Mi mamá ama de casa con sus hijos, enseñaba idiomas en ocasiones, pero amaban al Señor. Y cuando se casaron, escogieron Josué 24:15, que dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y Dios hizo una obra maravillosa de manera de que de alguna u otra forma los tres que somos hermanos servimos a Dios en alguna capacidad. Mi hermana con la música, que Dios le llamó a cantar para Dios. Mi hermano tiene su carrera, pero sirve en su iglesia enseñando un grupo de vida, sirve en la alabanza, y se hizo realidad el deseo de mis padres. Y qué precioso deseo para nosotros como papás, de anhelar que nuestros hijos amen a Dios, conozcan a Dios, caminen con Dios. Hay gente, alguien me decía esta semana, decía de que algo que platiqué con unos hermanos muy lindos y me decían de que cuando ellos vinieron a Cristo llegó un punto que su hija dijo, no, en mi casa no creemos en Dios, y dice que eso le cayó el 20 y dijo, es verdad, no estoy guiando a mi familia en las cosas de Dios. Y a veces pensamos, no, ya que sean grandes que ellos escojan, olvídalo, la televisión, los amigos, la sociedad, el rumbo malo en el que va, ya escogieron por ellos. Nosotros tenemos que luchar de enseñarles que Dios es real, que Dios les ama, que es importante obedecer y conocer a Dios, y eso va a guardar el camino de ellos. ¿Quién de nosotros queremos que nuestros hijos fracasen en el matrimonio, que se divorcien, que sufran, que nuestra hija llore lágrimas, que nuestro hijo lastime personas y salga lastimado, que se meta en malos caminos, que ande probando marihuana y drogas y buscando sensaciones artificiales con droga? ¿Quién de nosotros quiere eso en nuestra familia? Nadie. Pero te aseguro que Satanás sí quiere eso para tus hijos y mis hijos. Y por eso tenemos que ser intencionales en orar y decir, Señor, es más, orar desde ahora, te pido por el esposo de mi hija, Señor, que tú guardes su corazón, que sea una mujer que te ame, que te conozca, y que tú traigas un buen hombre que la va a querer y la va a cuidar. Y a veces nosotros queremos eso para nuestros hijos, pero no hacemos eso con nuestra esposa, ¿verdad? Qué importante es tener ese amor de Dios. Y el orgullo, el egoísmo, el centrarte en ti mismo, el pensar, yo solamente mando, solamente mis ideas, tú quítate para allá, tú no vales, tú no cuentas. El orgullo es de Satanás. Y cuando Satanás mete en nosotros el orgullo, el creernos más de lo que somos, dice la Biblia que cada uno de nosotros debe pensar de sí mismo con cordura, debe pensar de nosotros mismos adecuadamente, no pensar de nosotros más de lo que debemos. Déjame decirte que a veces Dios nos bendice tantito y a veces se nos sube a la cabeza. Y es ahí donde debemos recordar que es la gracia de Dios solamente, que todo lo que tenemos es solamente su misericordia, su amor, que toda la gente sabe más que nosotros en algún área y tiene alguna fortaleza que nosotros no tenemos. Y Satanás utiliza el orgullo
para hacernos tropezar en nuestra vida, en el matrimonio, en las relaciones interpersonales, el creerte que no necesitas de Dios, que tú solito te la vales de todo, que eres Juan Camaney, ¿no? Como decían en México. En Primera de Crónicas 21:1 se menciona una situación que David, un hombre conforme al corazón de Dios, que llegó a fallarle a Dios, Dios le dijo que no necesitaba hacer un censo, que Dios le daría la victoria, que la victoria en su vida vendría de parte de Dios. Y David de repente dijo, no, espérate, quiero ver con cuántos soldados cuento, porque me está gustando lo que ven mis ojos, me estoy gustando el poder que tenemos, quiero hacer este censo. Y dice la Biblia que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese el censo de Israel. ¿Quién es el que lo incitó? Satanás. Y en el libro de Reyes dice de que Dios lo permitió también, son dos pasajes distintos, pero en el libro de Crónicas dice que Satanás lo incitó. ¿De qué manera funciona eso? Yo no sé, quizá trabajando en su orgullo, en su corazón, que David quería sentirse poderoso, que David quería sentirse validado, y David quiso confiar en el número de personas que tenían, y eso es una buena reflexión para nosotros, de en dónde está nuestra confianza. ¿Está nuestra confianza solo en nosotros, en lo que tú logras, en lo que tú has podido, en tu negocio que estás sacando adelante, en que tú te viniste a Estados Unidos y ya compraste tu carro? ¿En dónde está nuestra confianza? Está nuestra confianza, dice la Biblia, que la vida del ser humano, de nosotros, no consiste en la abundancia de los bienes materiales que poseemos. La vida no consiste en eso, la vida consiste en tener una buena relación con Dios y en amar a nuestra familia y en vivir para Dios y servirle y conocerle. Pero ese censo costó 70,000 personas que en Israel murieron por una plaga. El pecado siempre trae consecuencias. A lo mejor en tu matrimonio es el orgullo, ¿no? No, pues aquí mando yo y tú te callas y no dices nada y pisoteas a tu esposa, la tratas mal. ¿Y en qué termina todo? No, pues ¿sabes qué? Si quieres, ahí está la puerta, ¿verdad? ¿Y qué hace ella? Ah, sí, pues me voy, ¿verdad? Y se agarran la palabra. Nunca debemos mencionar en el matrimonio la palabra divorcio o nos separamos, porque uno lo menciona así como para asustar al otro, ¿no? Chance lo digo y se asusta y le baja, ¿no? Pero no, lo mencionas y el otro dice, ah, sí, te reta, pues a ver, hazlo si puedes. Y la otra persona, pues te voy a probar que sí puedo. Y es el orgullo que termina el matrimonio destrozado, los niños llorando, la enemistad en el matrimonio o en el trabajo, ¿no? Que le contestas mal al manager o al jefe, dice, pues búsquese usted a alguien y hablas tu boca de más por el orgullo y terminas sin trabajo. O me voy. Yo conozco una persona esta semana que se disgustó en el trabajo y dijo, pues yo renuncio. Y ahorita anda a prisa vendiendo su casa, buscando a ver dónde lo contratan. Tomó una decisión a la ligera, basada en el orgullo, en su orgullo tonto, y está ahorita su esposa y sus hijos pagando las consecuencias. Satanás quiere que practiques el pecado. En 1 Juan 3, 8 al 9 dice, el que practica, léalo conmigo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer las obras de Satanás. O sea, lo que Satanás quiere, destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, hacerte que te creas mucho y luego te suelta, ¡paz!, que des el guamazo de dolor que te creías, ¿verdad? Todo lo que Satanás quiere hacer en nosotros, alejarnos de Dios, mandarnos al infierno. Jesús vino para darnos vida eterna, para darnos perdón, para darnos reconciliación, para darnos paz, para darnos vida. Vino a deshacer las obras que Satanás había venido a hacer en nosotros. Amén. Y Satanás quiere que practiques el pecado. Y es interesante este texto porque dices, hermano, entonces, ¿qué significa eso? Porque yo tengo una lucha muy real con el pecado. ¿Cuántos de nosotros tenemos una lucha con el pecado? Levanta tu mano si tienes una lucha con el pecado. Aquí está el pastor levantando la mano contigo. Todos tenemos una lucha con el pecado. Porque sabemos que tenemos una carne que a veces desea cosas que a Dios no desea. Tenemos un orgullo que a veces es muy frágil. Emociones que a veces se lastiman con un soplido y ya nos lastimamos con alguien, ¿no? Pero lo que la Biblia está hablando aquí es que no debemos ¿cuál es la palabra? El que practica el pecado. La clave aquí es practicar. Cuando algunos de ustedes han estado en deportes o jóvenes, yendo al fútbol o algo soccer o fútbol, tenis o algo así, hay prácticas, ¿verdad? Para volverte bueno. Y a veces dices, yo cada sábado voy a la práctica de fútbol, ¿no? O fútbol de salón o de esos
bajo techo aquí en el noroeste. Y dice, ¿cuándo practican? No, por los miércoles a las 7 y los sábados, ¿no? Y es una práctica, algo habitual, algo que hacemos y nos deleitamos en hacer. Y es diferente porque cuando el cristiano que verdaderamente conoce a Dios peca, te sientes mal. El Espíritu Santo que Dios puso en nosotros, la Biblia dice, nos redarguye de pecado, nos muestra que hemos pecado, no nos deja estar con tranquilidad. Y la Biblia nos dice que no debemos entristecerlo, sino que debemos escuchar su voz y ponernos a cuentas con Dios y pedirle perdón y abandonar ese pecado y hacer su voluntad. Las veces que sean necesarias, hasta que desarrollemos en nuestra vida disciplinas espirituales que agradan a Dios. Y a veces hay un componente que falta en nuestra vida, a veces es el congregarnos en un grupo de vida, en un grupo pequeño con otras personas, donde estamos orando unos por otros, animándonos en la fe, ayudándonos. A veces falta, tenemos el deseo, la disposición, venimos a la iglesia, pero no abrimos nuestra Biblia el resto de la semana, no estamos alimentados. No basta con una comida. Imagínate que yo te digo, hermanos, terminando vamos a tener un buffet. Atásquense. Nos vamos ¿a dónde? Al All Country Buffet, hermano. Aproveche. $10.99. Todo, all you can eat. Todo lo que pueda comer. Atásquese. Y llevamos 2, 3 platos. Y todavía sonreímos. Hola, hermano. Y la pena por dentro, ¿no? Ya me ve que lo llevo el plato. Por eso no me gusta ir a buffets. Porque termina uno comiendo más de lo que necesita. Y luego se refleja en la panza, ¿verdad? Cada semana vamos más. Hola hermano. Y al rato ya hasta ponemos el vaso ahí, ¿no? Pero si te atascas en un buffet, ¿tú crees que la hagas para el otro domingo? Que llegamos y dices, hermano, ¿sabes qué? Atáscate, porque el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado no vas a comer nada. Pero el otro domingo hay otro buffet y te vas a atascar otra vez. No la hacemos. Necesitamos comida sana todos los días. Y yo te reto, y yo lo estoy haciendo como pastor, yo te reto, y tenemos un grupo de varones que lo estamos haciendo. Esta semana estamos leyendo el libro de Primera de Timoteo, un capítulo por día. Lo agarramos, lo desglosamos, lo saboreamos, tomamos notas, subrayamos lo que Dios nos habló, y yo te reto a que hagas eso. Cuando empieces a hacer eso en tu vida, vas a pasar a ser de un cristiano nominal que viene a la iglesia los domingos, vas a pasar a ser un cristiano que camina con Dios y que Dios está formando tu corazón. ¿Por qué? Porque leer la palabra hace toda la diferencia del mundo. Es nuestra arma para equiparnos para luchar contra Satanás. Satanás quiere que practiques el pecado. Nosotros pecamos, pero no debemos practicar el pecado. Satanás quiere sembrar odio y rencor. El pasaje termina diciendo, hablando de lo que Satanás hace, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de Satanás, la gente que está siguiendo la voluntad del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Y qué significa hacer justicia? Tratar a alguien con justicia es tratar a alguien como merece ser tratado, tratar a alguien con respeto, tratar a alguien de una forma correcta. Y a veces somos injustos. Nosotros los hombres, y hay mujeres también que son injustas, porque ya la sociedad se ha equilibrado mucho, Y hay mujeres que le hacen la vida de cuadritos al esposo y son malagradecidas, y el esposo está buscando de Dios y ellas quieren ir al baile, y hay esposos al revés, ¿no? Hay esposos que el típico es el hombre macho que quiere tener aplastada a la mujer, dominada, y a dónde vas y qué quieres, y la trata peor que nada, ¿no? Y esos dos extremos son injustos. Por eso Pedro escribe en su carta y dice, varones, traten a la mujer como vaso frágil, porque es más delicada que ustedes, porque ustedes son más fuertes físicamente y la pueden físicamente en un trato de control lo pueden hacer a un lado, ¿no? Aquí no, porque le llaman a la policía 911 y te ponen abuso doméstico y te meten a la cárcel y hasta te deportan. Aquí. Pero pobre, gracias a Dios, yo creo que muchas mujeres dicen, Señor, gracias que vivimos en Estados Unidos, ¿no? Porque allá en los países pasan por encima de las leyes y no les importa. Y Pedro dice que la trates como un vaso frágil. ¿Por qué? Porque la mujer es más frágil. Apenas le dices algo y le empiezan a salir las lágrimas a muchas, ¿no? Y se ponen a llorar y tú, ay, ya vas a llorar otra vez, ¿no? La mujer busca sacar las emociones a través es más emocional que el hombre generalmente, ¿no? A veces hay casos opuestos, hay mujeres bien duras y el hombre está llorando y hay casos así. Y si usted es uno de esos hombres, no le dé pena, hay de todo.
Dele gracias a Dios que usted es una persona sensible. Ame a sus hijos, ame a su esposa, ¿no? Y Pedro dice que debemos tratarlas bien para que nuestras oraciones, ¿se acuerdan del pasaje? ¿Qué dice? No tengan estorbo. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tratamos injustamente a los demás, no podemos llegar y decirle, ay Dios, te pido por favor que me ayudes, sácame de esta crisis económica, o ayúdame jefecita, ayúdame esto, lo otro. ¿Y cómo está tu vida con Dios, ¿no? Si quieres hablar con Dios, ponte a cuentas con Él. Si la estás fallando, la estás regando, endereza tu vida, endereza tu camino. Satanás quiere sembrar odio y rencor, así trabaja él. Pablo escribe a los Corintios porque había una persona en la iglesia de Corinto que le había hecho la vida de cuadritos a Pablo. Hasta Jesús le hacían la vida difícil, a Jesús lo criticaban, ¿sí sabía usted? Ser líder es algo muy difícil, estar al frente de cualquier organización o de una iglesia, un pastor. Por eso solo de cada 10 pastores que entran al pastorado, solo uno se jubila siendo pastor. 9 dirían aquí cuitean, ¿no? Que es triste, 20,500 por año, y por eso debemos orar. Oren por mí como pastor, oren por los líderes que están enfrente de la iglesia, porque somos el blanco de Satanás. Necesitamos sus oraciones. Y Pablo dice que a alguien le había hecho derramar lágrimas, que lo había acusado injustamente en la iglesia que él mismo plantó, y dice también yo, ¿qué dice Pablo? Pablo le dice perdónenlo, extiéndale el perdón, porque parece que había habido arrepentimiento. Dice perdónenlo, yo también lo he perdonado. ¿Y qué dice Pablo? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay sentimientos muy malos, que es un enojo no controlado, el odio y la amargura. El enojo, el odio y el rencor y la amargura son sentimientos que destruyen tu salud física y que destruyen tu vida. Y te hacen ser miserable en vez de salir y decir qué bonito que salió el sol, gracias a Dios por este día, vamos a hacer algo como familia, vamos a caminar, a hacer ejercicio, ¿no? No sé, para mí eso es bonito, ir con mi esposa, tomar la mano, caminar, agarramos la carriola, metemos a los niños, o vamos a no sé, a ver una película de Disney, una película familiar, vamos a hacer algo bonito, salir al parque. En vez de eso uno está pensando en me la hicieron, y ay, ¿y cómo? Y me despreciaron y no me quisieron y me la hizo, me la va a pagar y voy a buscar mi manera, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y no soltamos y estamos agarrados ahí. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando hacemos eso, Satanás gana en nosotros una ventaja tremenda. Porque cuando estamos nosotros con amargura, con odio, con rencor en el matrimonio, en la familia, a veces contra hermanos cercanos, contra tíos, contra nuestra propia mamá, papá, o a veces hijos que no hemos perdonado, Satanás tiene algo agarrado en nuestro corazón que no podemos ser libres. Y perdonar no significa decir que estuvo bien todo, significa dejar en tu corazón ir la ofensa, dejar ir el odio, el rencor. Entonces, por eso en Efesios dice el apóstol Pablo, enójense. Fíjense, la Biblia te dice que te puedes enojar. No te está diciendo que enojarse es pecado. Enojarte no es pecado. Ser tentado no es pecado. ¿Tienes ganas de ir a tomar el fin de semana? O de irte a bailar o irte al club. ¿Sabes qué? Eso no es pecado. Volteaste a ver a una muchacha y te llamó la atención. Eso no es pecado. Lo que es pecado es ceder a tus deseos y completar el pecado en la práctica. ¿Sí? Porque como cristianos somos llamados a negarnos a nosotros mismos, a hacer la voluntad de Dios. Yo te aseguro que Jesús, cuando vio las piedras que se podían convertir en pan y estaba en ayuno, yo creo que él deseó comer el pan, pero dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí se prueba un verdadero hombre, porque el fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Que aunque yo tengo ganas de pelearme, decido no pelearme. Que aunque yo tengo ganas de partirle la cara a la otra persona que me hizo, me contengo y le pido al Señor fortaleza y veo mi necesidad y mi propio pecado en mí, que rara vez vemos eso, generalmente vemos las ofensas de medio mundo y no vemos lo que hicimos nosotros. Pues cuando yo tengo ganas de pecar, digo, Señor, lucho con esto, perdóname, ayúdame, Padre. Dame un grupo de varones donde podamos estar orando y leyendo tu palabra y ser llenos de ti, transformada nuestra mente, Señor. Quiero seguir luchando, cuésteme lo que me cueste, porque sé que ceder al pecado es peor.
Tengo ganas de no pedirle perdón a mi esposa. Y tengo ganas de mostrar que solamente yo mando y que ella nunca tiene razón. O a mi esposo, si tú eres mujer y eres dura y no tienes una sumisión al amor de tu esposo o al cuidado de tu esposo por ti. Y solamente es lo que yo digo y yo mando, cuando la Biblia puso al varón como cabeza tuya para guiarte y amarte y protegerte. Entonces di, Señor, no tengo ganas de hacer esto, pero tu palabra me dice lo contrario y voy a pedirle perdón a mi esposa y voy a reconciliarme, le voy a pedir perdón a mi esposo, le voy a hacer caso y voy a seguir su liderazgo, porque para eso lo pusiste tú, Señor. Si es un liderazgo conforme a Dios, no estoy refiriendo de un liderazgo conforme al pecado, ¿verdad? Entonces dice, enójense, pero ¿qué? No peques, o sea, no te entregues al pecado. Dice, no se ponga el sol y sigas aún enojado. O sea, qué hermoso, qué precioso es. Yo he pasado por situaciones en mi vida incómodas donde hemos tenido desacuerdos con personas. Y creo que gracias a Dios tengo bastante madurez porque tengo papás muy maduros. Qué importante son los padres en la familia, de verdad. Yo nunca vi a mi papá ni a mi mamá guardando rencor, ni chismeando, ni hablando mal de la gente. Siempre vi a mi papá y a mi mamá tratando a la gente con respeto. En México llegábamos a tener muchachas en el sur de México, en Veracruz, porque consigue uno mano de obra económica, ¿no? Que viene alguien y te lava la casa, te ayuda por 8 horas, que vienen de Chiapas, de otros lugares. Y aquí está difícil, ¿no? Aquí quieres tener una, necesitas ser rico, porque todo tu sueldo se va ahí. Pero en nuestros países así es, y nosotros por periodos tuvimos personas que le ayudaban a mi mamá a cocinar, que venían a ayudarle a mi mamá a limpiar, y siempre mi mamá las trató a toda la gente por igual, con amor y respeto. Le decía, ven, siéntate con nosotros a comer, y daban, hasta salgo más en las fotos de niño con la muchacha que con mi mamá. Mi mamá ahí tomando la foto, siempre nos enseñó a tratar a la gente con respeto. Y algo que he aprendido en mi vida es que en lo que dependa de mí quiero estar en paz con todas las personas, porque hay malentendidos, porque no somos monedita de oro para caerle bien a todos, porque a veces algo que hacemos en nuestra cultura es grosería en la otra cultura y la otra cultura lo toma mal, o la otra familia pensó que lo hiciste por algo y no fue tu intención. Pero en lo que dependa de ustedes, dice la Biblia, estén en paz con todas las personas, y eso te trae paz al corazón. Y en mi vida yo nunca he abandonado una relación, nunca he dicho, pues sabes que no te hablo, y sabes que no te contesto tu celular, ni tus mensajes, ni nada, porque es mi orgullo. En mi vida yo nunca he hecho eso, siempre he tomado la puerta alta. ¿Sabes qué? Dios te bendiga en lo que trato de terminar bien con la gente. Ya, hay gente que me ha dejado de hablar y se ha ido, sí, pero ya no es mi culpa. En lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos. Y lo lindo es que gente que ha pasado eso, pasan años y después me llaman, hermano, ¿cómo has estado? Siempre me acuerdo de ti muy bien. Y yo, uy, ¿qué le pasó? Wow, y uno ve hacia atrás y dice, gracias a Dios que dejé puertas abiertas en todas partes, y que en lo que dependa de mí he tratado de tratar a la gente con amor y con respeto como se merecen, y a veces aguantar que la gente es inmadura y parece niños chiquitos. Pero podemos aprender de eso, porque cuando no hacemos eso, Satanás gana ventaja y destruye relaciones, y destruye personas, y destruye reputaciones. Dice el libro de Proverbios, más vale una buena fama, que la gente te conozca como una buena persona, que las muchas riquezas, dice la Biblia. Yo lo veo con mi mamá, ahorita está enferma, pero en todas partes le abren la puerta, en todas partes, hermanos, si en algo podemos ayudar, cuente con nosotros. Viene la vecina con una sopita para mi mamá, viene gente, y digo, qué lindo lo que hace Cristo en la vida de una persona, que te da favor con la gente. Cuando tú siembras amor, eso cosechas. Satanás usa nuestros sentimientos para el mal, nuestro enojo. Por eso dice, sabe que somos más vulnerables cuando estamos descontrolados en nuestras emociones. Cuando estás enojado, puedes destruir un matrimonio, una iglesia, una familia, a una persona. Dice, ¿cuánta gente hay? Escuché a alguien cercano a nuestra congregación que un oficial de la prisión con 4 hijos, el 4 de julio pasado, puso un cohete. Y el vecino salió y dijo, no, quita tu cohete de mi pasto que estás muy cerca. Bueno, ¿qué tiene? Estoy con mis hijos, ¿y qué tiene de malo? Yo lo puedo poner. Empezaron a pelear sin conocerse. Y esta persona agarró, sacó un cuchillo
y en un momento de enojo acribilló al otro hombre. Se fue corriendo, oyó la escena y se mató. Porque como era guardia de seguridad, dijo: lo que me espera en prisión, yo no quiero estar los siguientes 20 años de mi vida en prisión. Dejó 4 niños huérfanos, echó a perder su matrimonio, su vida. El otro señor, gracias a Dios, se salió del problema que estaba, se curó, no se murió, él pensó que lo había matado. ¿Y qué hizo? En un momento de enojo, por un cochino cohete, terminó con su vida y casi termina con la vida de otra persona. Es terrible el enojo, ¿no es cierto? Y a veces hay momentos en el matrimonio de fragilidad que puedes gritar y decir: ya vete, no aguanto. Y por un momento de enojo terminas haciendo algo que destruye tu vida. O dices: no, ¿sabes qué? Estoy en la depre, ahora sí me agarro una caguama o me agarro me voy con mis amigos, me emborracho. ¿Sabes qué? Estoy así, pues que se vaya esa mujer para allá. Al cabo que otras no me faltan y me puedo encontrar otra. Cindy, ¿quieres salir conmigo? Sí, perdón, espero que no le haya dado el nombre de nadie aquí. O en el momento menos pensado que están las cosas mal en el matrimonio, te aparece en Facebook, en el Messenger: hola, hola Pepe, hola Juana, ¿verdad? ¿Y quién es? Mi ex, ¿no? Satanás usa todos esos tipos de cosas para desviarnos de la voluntad de Dios. Usa nuestro enojo, nuestro odio, depresión, celos, la envidia, y porque él sí, y porque a mí no me ha ido bien, y porque a los demás sí, pero eso está mal, y tenemos la amargura en el corazón, y eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros, y la Biblia nos dice que esos son frutos de la carne y del diablo. Avaricia, temor, desánimo. Mira lo que dice Pedro, dice: el diablo como león rugiente anda alrededor buscando ¿quién se deja? ¿A quién devora? Dice: al cual resistan firmes en la fe. ¿Cómo debes resistirlo? ¿Qué debes hacer? Gritarle: y tú, diablo maldito, y te pisoteo en el nombre de Jesús, y te echo fuera y te ato. La Biblia no dice eso, dice que lo resistas firme en la fe. Santiago 4:7 dice: sométete pues a Dios, somete tu mente, cautiva la obediencia de Cristo, de su palabra, de saber quién eres en Jesús. Tus actos, tus acciones a la obediencia de Dios. Y dice: resistan a Satanás. O sea, no le des por su lado, no caigas en el pecado, y él huirá de vosotros. Dice: resistan firmes en la fe. ¿Qué es la fe? La confianza de que sabes que Dios te ama, y que Cristo te salvó, y que Cristo tiene un plan para ti, y que su palabra es vida y alimento para tu alma, y que Él no ha acabado la obra que Él quiere hacer en tu vida y en la vida de tu familia. Resístelo, no cedas a tus emociones pasajeras, a tus sentimientos. Dice: sabiendo que los mismos padecimientos, está hablando de padecer. El verso antes dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Su mano es poderosa para hacer más de lo que siquiera pensamos que Dios puede hacer en nosotros. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los levante cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad, lo que no puedes dormir, lo que estás preocupado, lo que no sabes cómo le vas a hacer, los problemas que estás pensando, lo que te hicieron mal, que eches toda tu ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Dios, sobre Jesús. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Qué hermoso saber eso, que Dios nos cuida, que Dios nos ama, que a Dios le importamos. Y dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿Qué significa? Que Satanás quería usar en los recipientes de la carta de Pedro el desánimo. Porque a veces cuando uno está en la depre dices: no voy a la iglesia, no quiero ver a nadie, me quiero quedar en mi cama llorando. Y se vale, ¿no? Se vale de que estás sintiéndote mal. Pero cuando estás en esa depre, en la depresión, es cuando más necesitas pararte de la cama y venirte a la iglesia para ser avivado por la palabra de Dios. Cuando más lejos estás de Dios, que piensas que no te va a recibir o que no te va a escuchar, es cuando más necesitas ponerte a cuentas con Él. Y venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Quiere desviarte de la voluntad de Dios. En Mateo 16:23, Pedro tuvo una plática con Jesús y le dijo: Jesús, Señor, Maestro,
Oye, eso que dijiste adentro, de que es necesario que tú seas entregado a los sacerdotes y que te juzguen injustamente y que te crucifiquen, que te maten. Señor, lejos sea de ti eso. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, Señor. Tú vienes a darnos salvación y vida. En tus palabras hay vida. Jamás eso te acontezca. No vayas a la muerte. Y Jesús sabía que Pedro lo amaba y que se lo decía por amor. Pero volteó a ver a Pedro y le dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no estás poniendo la vista en las cosas de Dios, sino en tus sentimientos humanos, en la de los hombres, porque es necesario que esto acontezca conforme a las Escrituras. Y Jesús mismo le costó ir a la muerte. Dijo: Padre, si es posible que pase de mí esto, mas no, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Podemos decir eso, mas no mi voluntad. Tengo ganas de ir a tal parte, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de echar esta travesura por ahí, mas no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. No mi voluntad, sino la tuya. Y entonces Satanás busca desviarnos de hacer la voluntad de Dios. Quizá Dios tiene un plan precioso para ti, para tu familia, de que tu hogar sea un hogar donde el resto de la familia va a conocer a Jesús, donde tu primo o tu sobrino que se iba a tener un DUI borracho, donde se iba a estampar contra un árbol, viene a conocer a Cristo y es rescatado y encuentra una buena mujer y se casa y el Señor bendice porque estamos buscando su voluntad y haciendo su voluntad. Pero como tú dices, no, pues ahí me la llevo en la vida cristiana, ahí visito a veces los domingos, pero no busco de Dios, no me entrego, no le doy al Señor el control y las llaves de mi vida y le digo: Señor, maneja tú, porque tú eres mejor chofer que yo. Si no haces eso, te estás privando de bendiciones y Satanás está cumpliendo su propósito en ti, de desviarte de lo que Dios tiene preparado para ti, para tu familia. Entonces, ¿qué vemos? Que Satanás usa nuestras emociones, que quiere sembrar odio, que quiere alejarnos de Dios, que quiere hacernos tambalear en la depresión, usar nuestras emociones, nuestro enojo, quiere desviarnos de la voluntad de Dios. ¿Cierto o no? Ha sido mencionado Satanás aquí, en estos versos. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos? Ahora sí que, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Verdad? Y no es el Chapulín Colorado, es el Señor que nos puede ayudar. Él nos ha dado una directriz en su palabra. ¿Cómo podemos pelear esta lucha? ¿Quieren saber? Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. ¿Quieren saber? ¿Lo dejamos para la otra semana? ¿Qué dice Dios? Por esto, léelo conmigo. Por esto, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo estaba en una prisión domiciliaria y podía ver a los soldados que venían a verlo y a los soldados afuera, y empezó a ver la vestimenta de un soldado romano. Y entonces, escribiendo su carta a los Efesios, empieza a ver, el soldado usa un casco, y empieza a narrar en los siguientes versículos y dice: pónganse el casco de la salvación. ¿Para qué usa un casco el soldado? ¿Qué protege el casco? La cabeza, un órgano vital. Te dan en la cabeza, te desmayas, te caes, ya no puedes pelear, ¿no? Dice: pónganse la coraza de justicia, pónganse el cinto de la verdad, que amarren su armadura para pelear la lucha de la vida cristiana con la verdad. Tengan a su mano la espada del Espíritu con la que puedan defenderse y pelear. Tomen el escudo de la fe, su confianza plena en Dios, con la cual puedan apagar los dardos de fuego de Satanás que te quiere desanimar o hacer caer en pecado. Créele a Dios, confía en Dios, obedece a Dios, dile que no al pecado, dile: no mi voluntad, Señor, sino la tuya. El escudo de la fe, dice: los pies del apresto del evangelio de la paz. Que donde quiera que tú vayas, tu vida sea
un testimonio, un ejemplo de que Dios es real y transforma vidas y transforma pensamientos, y que lo que antes hacías ya no lo haces ahora, y que tu mente cambió. ¿Cuántos de ustedes su mente y su vida es diferente ahora que se han acercado al Señor? Levanta tu mano si Dios ha cambiado algo en tu mente. Dios te bendiga, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición. El casco de la salvación es proteger tu mente basada en tu identidad en Cristo. Y mira, una de las cosas más difíciles como cristianos es que a veces decimos, es que hermano, a veces no me siento que soy salvo. ¿Alguna vez has dudado con tu salvación? Decir, ¿será que Dios realmente me perdonó? ¿Será realmente que ya soy salvo del infierno? ¿Que tengo vida eterna realmente? Bueno, la pregunta es, ¿dice la Biblia que podemos tener vida eterna, sí o no? Sí, ese es el problema. Gracias a Dios que muchos de nosotros venimos de un trasfondo católico romano, en el sentido que tenemos respeto por la palabra de Dios, que hemos sido enseñados que Jesús murió en una cruz por nuestros pecados. Pero lo que muchos no hemos sido enseñados, y eso es lo que necesita pasar en la Iglesia Católica de nuestro tiempo, es enfatizar la salvación de Cristo. Que Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Pero en el sistema medieval la Iglesia Católica hizo el concepto de los sacramentos, de que si nosotros bautizamos al niño, si nosotros vamos a la confesión, a misa, si tomamos la Eucaristía, a través de esas cosas recibimos la gracia de Dios en porciones para ir haciendo puntos con Dios. Esa es doctrina católica romana oficial en las sentencias de Pedro Lombardo, creo que es el año 1127 o algo así que él escribió ese libro, 1100 años después de la Biblia y de los apóstoles y del cristianismo. Pero lo que nuestros amigos católicos, porque allá venimos todos, yo creo que 99% de esta iglesia venimos de ser católicos. Mi papá estudió para ser sacerdote. Lo que no nos han dicho es que podemos ser salvos en Cristo, que la salvación es segura, que no depende de acciones o de las buenas obras, porque Efesios 2 dice, no es por obras para que nadie se jacte que logra ser salvo, sino es por la gracia de Dios. Es un cambio de corazón, un arrepentimiento de venir a la fe en Jesús. Jesús nos ofrece vida eterna y esa vida debe producir obras, pero no es por las obras que eres salvo, sino porque has sido salvo y perdonado por Dios. Tu vida cambia y produce obras para Dios. Y dice la Biblia en Mateo 4:3, Satanás quiso poner dudas en Jesús. Dijo, a ver, si eres el Hijo de Dios, dile que las piedras se conviertan en pan. Y muchas veces Satanás pone lo mismo en ti, a ver si tú eres tan cristianita. Si eres tan cristianito, mira los enojos, el pleitito que te acabas de aventar con tu esposo, ¿no? Y sí, que te debe dar vergüenza el Señor, perdóname, voy a hacer las cosas bien. Pues tú ni salva eres, ni salvo eres. Mira los deseos que tienes en tu mente, ni siquiera has sido salvo, ¿no? Y la Biblia dice que nos analicemos si estamos en la fe, pero no para desanimarnos, ir todos agüitados y decir no estoy en la fe, me voy, sino para rendir nuestra vida al Señor y para hacer lo correcto, analizarnos. Y dice, ¿qué le dice Juan a su iglesia que escribía? Estas cosas les he escrito a ustedes que creen. No dice que en la Virgen de Guadalupe ni en los santos, otra cosa que le hace falta decir a la Iglesia Católica Romana, que en ningún otro hay salvación. Dice el apóstol Pedro, dijo eso en Hechos 4, que se supone en la teología católica que fue el primer papa, ¿no? Él dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos, que es Jesús. Hechos 4:12. Pablo dice en 1 Timoteo, hay un solo Dios y un solo intercesor, mediador, a quien tú puedas pedirle y clamar entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Jesús nunca dijo, vayan a mi madre, mira, ya que yo me muera, vayan a Judas Tadeo que está aquí conmigo entre los apóstoles, a él pídanle. No, todos los apóstoles traían a la gente, ¿a quién? A Jesús. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Eso es lo que le hace falta decirle a millones de católicos en el mundo, y que Francisco debe decirle a los millones de católicos, que solo Jesús hay salvación. ¿Por qué? Porque agarra esta Biblia, léela de Mateo, Apocalipsis, y solo es Jesús, Jesús, Jesús. Él nos salvó, Él nos limpió, las oraciones son solo a Dios y a nadie más. Los ídolos de ellos tienen ojos mas no ven, tienen pies mas no caminan, y semejantes a ellos, muertos espiritualmente, son todos los que confían en ellos. Eso dice la palabra. Es la palabra la que nos guía. Jesús dijo, mi palabra es verdad. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Les quitará la venda de los ojos, conocerán la verdad. No creas a la iglesia, créele a la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Él nos da seguridad de que somos sus hijos. Qué lindo pasaje. Dice, estas cosas les he escrito a ustedes. Hermanos, si tú crees en Jesús, si te has arrepentido de tus pecados y si no lo has hecho, hazlo hoy. Ahí atrás hay un cuarto de consejería. Hermano, levanta tu mano, hermano Ricardo. El hermano Ricardo es encargado de ese ministerio con su esposa y otros hermanos, de que si tú quieres saber, yo quiero dar mi vida a Cristo, tú puedes pasar ese cuarto y te pueden enseñar los versículos bíblicos y guiarte para orar y clamar a Dios para ser salvo. Yo te animo a que si nunca has entregado tu vida a Cristo, pases allá hoy. Dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que esperen que chance y se van al cielo, dice. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. Que si yo muero, si tú mueres, si tenemos un accidente, vamos con el Señor. Y Jesús decía, para mí el vivir es Cristo, vivo para Él, para obedecer su palabra, para que Él sea real en mi vida, en mi familia. Y el morir, ya es ganancia, porque voy con el Señor, no habrá llanto, tristeza ni dolor. Sé dónde está mi alma. Eso me da confianza al ver el estado de fragilidad de salud de mis padres, de saber que están en Cristo, de saber que hay esperanza. En Apocalipsis 12, 10 al 11, dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Cuál es uno de los títulos de Satanás? Acusador. Tú no sirves, no lo haces. ¿Para qué te haces el tonto? ¿Para qué vas a la iglesia? No vas a poder. Tú no vas a poder. ¿Tú, cristiano? Por favor. Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Tenemos que tomar nuestra identidad en Cristo. Protege tu mente con el casco de la salvación. Saber que has sido salvo por gracia, no por tus acciones, sino por la gracia inmerecida de Dios, por su misericordia. Por su muerte en la cruz, que dijo todo está completado. Dice, y ellos, los cristianos, le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros, que Él ya pagó. Yo merecía morir, Dios me dio la vida, yo he pecado contra Dios, yo no merezco la vida eterna, no merezco estar en Cristo, soy un pecador. Pero es la gracia de Dios que me dice, Carlos Andrés, yo derramé mi sangre por ti y te ofrezco perdón y reconciliación conmigo, lo que me hace que yo pueda abrazar al Señor y ser aceptado por Él inmerecidamente. Es eso solamente. Entonces dice que le han vencido por medio. Por eso el hermano Hart, que es ¿están aquí hoy? No. Es una pareja de 88, tienen 62 años de casados. El hermano Hart me dijo el domingo pasado, dice, yo he tenido algunas experiencias con el mundo de las tinieblas porque he sido pastor y misionero. Dice, y hay algo que siempre cuando he estado bajo temor o cosas sobrenaturales que algún momento pasa en mi vida, lo que hice es clamar a Dios y decir, la sangre de Jesucristo me cubre. Dice, no digo me cubra, porque ya sé que ya me cubrió, en el sentido de que Él derramó su sangre por mí y ya soy de Él, que tengo su salvación, que soy suyo y que Satanás no tiene nada que hacer conmigo porque soy un hijo de Dios. Entonces le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo vences a Satanás? Por medio de la sangre de Jesús, que estás en Cristo, que eres de Él, que si te arrepientes recibes perdón, que no importa tu pasado, de manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ya no eres el mismo, ya no eres la misma. He aquí todas son hechas nuevas. Le vences por la sangre de Jesús que te da nueva vida y por la palabra del testimonio, por vivir una vida que agrada a Dios. La coraza de justicia protege tu corazón con santidad. ¿Qué protege una coraza a la hora de las peleas romanas? ¿Qué protege? Los órganos vitales, el corazón. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que proteges en tu vida, protege tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, protégelos, porque de ellos mana la vida. Tu vida se va a reflejar en lo que piensas y en lo que sientes. La coraza de una vida justa, de una vida de obediencia a Dios, de una vida pura. Satanás sembró maldad en el corazón, en la mente. Dice, el diablo ya había puesto, Juan 13:2, en el corazón de Judas entregar a Jesús.
¿Quién puso en Judas a entregar a Jesús y traicionarlo? Satanás. ¿Y fue Judas indefenso? Pues yo no sé, nada más ahí Satanás me puso en la mente la idea. No, Satanás empezó a jugar ahí con la idea. ¿Y qué te parecería, Judas, recibir unas 30 monedas de plata? Es un dinerito. Y ahorita que te quieres ir de viaje al mar de Galilea, ya con tu familia, ¿sí? Y que necesitas comprar un burro nuevo. Chance y eso te ayuda, pues sí, ¿verdad? Unos 30 monedas de plata no me caerían mal, me van a pagar buena lana. Pues Satanás puso, pero Judas actuó, mordió el anzuelo. ¿Qué significa? Que Satanás va a poner en tu mente cosas también. Mira, si haces esto, si pruebas la droga, si le dices esto, si te vas con esta mujer, si haces esto otro, ya olvídate de las cosas de Dios, ¿sí? Entonces Satanás usa el orgullo. En Hechos 5:33 le dice Pedro a Ananías, una persona que vendió una propiedad y sacó casi todo el dinero para él y dijo, mira, vendí, esto es para los pobres y los necesitados y la iglesia. Y le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? ¿Quién había llenado el corazón de Ananías? Satanás. ¿Quién había incitado a David para hacer el censo? Satanás. ¿Qué significa? Que de alguna forma Satanás trabaja en nuestras mentes. Aquí está la batalla, aquí está y en tu corazón. No te rindas, mantente firme y pelea y lucha la buena batalla de la fe. El cinturón de la verdad sostiene la armadura para que tú puedas estar en la verdad, agradar a Dios, tener un corazón que sabes que vives una vida que agrada a Dios, saber tu identidad en Cristo. Tiene que estar agarrada tu armadura al cinturón de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, tus enseñanzas son verdad. El cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, dice Pablo en Efesios 6. En Mateo 4, Jesús, ¿cómo respondió a Satanás? Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo sabía Jesús eso? Porque pasó tiempo en la Escritura. Pasas tu tiempo en la Escritura para poder resistir. Cuando veas maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y ustedes, mujeres, respeten a sus maridos y sométanse en amor a ellos como al Señor. ¡Wow! Mas el fruto del Espíritu es gozo. Tengo odio, no disfruto la vida. Es paz, es paciencia, es ser bueno en el corazón, es tener dominio propio, es amor. Lees la palabra y ¿qué hace? Te equipa para vencer la guerra espiritual. Te quita la envidia, te quita los celos, te quita el odio, te quita el orgullo, te quita el desánimo. La palabra de Dios, puedes pelear, puedes defenderte y puedes atacar. Y dice más adelante, además, el escudo de la fe. Mire qué lindo lo que dice Salmo 119, léalo conmigo. Tus mandamientos me hacen sabio, por eso he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. ¿Por qué aborreció los caminos de pecado y de mentira que nos gustan en nuestra carne? ¿Por qué? Porque los aborreció, porque los rechazó. Porque la palabra les hizo sabio. ¿Cuántos de ustedes quieren ser sabios? ¿Cuántos de ustedes están leyendo la Biblia todos los días o un capítulo diario? Puedes empezar esta semana, agarra primera de Pedro, agarra primera de Tesalonicenses, lee un capítulo, léelo, reflexiónalo. Si hay un verso que habla a tu corazón, medítalo. Si hay un verso que abre e ilumina tus ojos, escríbelo en el refrigerador, no con plumón de esos que no se borran, sino escríbelo en un papel, memorízalo. Y dice el escudo de la fe. ¿Qué hace un escudo? Bloquea los ataques de Satanás con fe, con confianza plena en Dios y obedeciéndolo. Y finalmente, el calzado del Evangelio de la Paz. Estoy terminando. ¿Cómo debe ser luchada la guerra espiritual? Llevando las buenas noticias de paz, de reconciliación con Dios en Jesús. Mira, 1 Tesalonicenses 2:18, Pablo dice, quisimos ir a ustedes para fortalecerlos en la fe una y otra vez, ¿pero qué? Satanás nos estorbó. ¿Te ha pasado con gente que invitas a la iglesia, que les hablas de Dios y que justo cuando le estás hablando llega alguien, suena el teléfono, nunca se puede presentar la oportunidad? ¿Sí? Satanás, ¿qué hace? Estorba que la gente oiga el evangelio. Segundo lugar, dice, y los de junto al camino oyen la palabra y viene el diablo y la quita de su corazón. ¿Quién quita la palabra del corazón de las personas? ¿Quién?
¿Quiere el diablo que la gente se salve y venga a Cristo? No, es una guerra espiritual, porque la gente va a pasar de su reino de las tinieblas, siguiendo la corriente del pecado de Satanás, al reino de la luz de Dios. Es una guerra espiritual real. Y Satanás quita del corazón para que no crean y ¿qué? Se salven, reciban perdón, salvación, reconciliación con Dios. Así que si has luchado, si justo cuando te quieres entregar a Dios te llaman los amigos, las amigas y te empiezas a pelear, es por eso. Porque hay una guerra espiritual. Segunda de Corintios 4:4 dice el Dios de este mundo, con D minúscula, y Dios porque la gente le da cabida en su vida, que es Satanás, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Es que Dios te ama. No, pues mira, yo no sé, yo ahorita vine a chambear y trabajar y yo tengo otras cosas que hacer, nos vemos el fin de semana en la disco, lo que sea, ¿no? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Entonces Satanás estorba, Satanás quita, Satanás ciega, pero gloria a Dios que Dios salva. Y en Hechos 26:18, y con este es el último versículo que terminamos, cuando Pablo fue convertido a Cristo, le dijo Dios, cuando estaba él derrotado y perseguía a la iglesia y no soy digno, Dios le dijo, no importa tu pasado, en Cristo eres nueva creación. ¿Qué le dijo? Levántate, porque he aparecido a ti para que abras los ojos de la gente que tiene los ojos cegados, de la gente que se burla, de la gente que el evangelio es locura, para que se vuelva de un mundo que no ven la realidad espiritual, de las tinieblas, de un mundo de pecado, que se vuelvan a la luz de Dios y del poder de ¿quién? De Satanás, para que reciban, ¿por qué? ¿Por las obras? ¿Por la religión? Por la fe, la confianza plena en Dios, de entregarle su corazón, su vida, de decirle, Dios, tú dirige mi vida, tú eres el chofer de ahora en adelante, donde tú digas yo voy, Señor, tú guía mis pasos. Dice, para que se reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y vida eterna. Satanás desanima, Satanás usa emociones, Satanás usa el enojo, la envidia, el pecado, la enemistad. Cada vez que tú tienes eso, envidia y coraje y odio y rencor, y eso, ¿de quién es? Estás dando lugar a Satanás. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Vestirte de qué? De toda la armadura de un soldado de Dios para mantenerte firme. ¿Cuál es esa armadura? ¿El casco de qué? La salvación. Protege tu mente sabiendo que eres una hija y un hijo de Dios y que debes vivir para Él y que Dios te ama. Protege tu corazón con la coraza de qué? De una vida justa que agrada a Dios, obedeciéndole a Dios cada día. Ponte el cinturón que amarra tu armadura de la verdad. Satúrate de la palabra de Dios. Toma la espada de la palabra de Dios porque haces uso de ella para que puedas crecer y defenderte y conquistar para Dios tu vida y tu familia y lo que Dios tiene para ti. Toma el escudo de la fe, la confianza plena en Dios y la obediencia aún en momentos de padecimiento y necesidad. Y los pies, que donde quiera que tú vayas, la gente sepa que Jesús les ama y que hay reconciliación con Dios. Precioso lo que vimos hoy. Esa es la armadura de un cristiano. Esa es la guerra espiritual que la Biblia habla. No los manuales de guerra espiritual que se venden en las librerías. Lo que hoy vimos, esa es la forma de pelear la lucha contra el diablo.